Las voces de Homero. Audios comentados. Forasteros, ¿quiénes sois? ¿De dónde venís navegando los húmedos senderos? ¿Andáis errantes por algún asunto o sin rumbo, como los piratas por la mar, los que andan a la aventura exponiendo sus vidas y llevando la destrucción a los de otras tierras? Así habló. Y nuestro corazón se estremeció por miedo a su voz insoportable y a él mismo, al gigante. Pero le contesté con mi palabra y le dije: somos aqueos y hemos venido errantes desde Troya, zarandeados por toda clase de vientos sobre el gran abismo del mar, desviados por otro rumbo, por otros caminos, aunque nos dirigimos de vuelta a casa. Así quiso Zeus proyectarlo. Nos preciamos de pertenecer al ejército del Atrida Agamenón, cuya fama es la más grande bajo el cielo. Tan gran ciudad ha devastado y tantos hombres ha hecho sucumbir. Con que hemos dado contigo y nos hemos llegado a tus rodillas por si nos ofreces hospitalidad y por si nos das un regalo, como es costumbre entre los huéspedes. Ten respeto, excelente, a los dioses, pues somos tus suplicantes, y Zeus es el vengador de los suplicantes y de los huéspedes, Zeus hospitalario, quien acompaña a los huéspedes a quienes se debe respeto. Así le dije, y él me contestó con corazón cruel: ¿eres estúpido forastero o vienes de lejos? Tú que me ordenas temer o respetar a los dioses, pues los cíclopes no se cuidan de Zeus, portador de égida, ni de los dioses felices. Pues somos mucho más fuertes. No te perdonaría ni a ti ni a tus compañeros si el ánimo no me lo ordenara por evitar la enemistad de Zeus. Pero dime, ¿dónde has detenido tu bien fabricada nave al venir? ¿Si al final de la playa o aquí cerca, para que yo lo sepa? Así habló, para probarme, y a mí, que sé mucho, no me pasó esto desapercibido, así que me dirigí a él con palabras engañosas. La nave me la ha destrozado Poseidón, el que conmueve la tierra. La ha lanzado contra los escollos en los confines de vuestro país, conduciéndola hasta un promontorio, y el viento la arrastró del Ponto. Por ello he escapado junto con estos de la dolorosa muerte. Así le dije, y él no me contestó nada con corazón cruel, pero se lanzó y echó mano a mis compañeros. Agarró a dos a la vez, los golpeó contra el suelo como a cachorrillos, y sus sesos se esparcieron por el suelo empapando la tierra. Cortó en trozos sus miembros, se los preparó como cena y se los comió, como un león montaraz, sin dejar ni sus entrañas, ni sus carnes, ni sus huesos llenos de meollo. Nosotros elevamos llorando nuestras manos a Zeus, pues veíamos acciones malvadas y la desesperación se apoderó de nuestro ánimo. Cuando el cíclope había llenado su enorme vientre de carne humana y de leche no mezclada, se tumbó dentro de la cueva y se tendió entre los rebaños. Entonces yo tomé la decisión en mi magnánimo corazón de acercarme a éste, sacar la aguda espada de junto a mi muslo y atravesarle el pecho por donde el diafragma contiene el hígado, y la tenté con mi mano. Pero me contuvo otra decisión, pues allí hubiéramos perecido también nosotros con muerte cruel. No habríamos sido capaces de retirar de la elevada entrada la piedra que había colocado. Así que llorando esperamos a Eos divina. Y cuando se mostró Eos, la que nace de la mañana, la de dedos de rosa, se puso a encender fuego el cíclope y a ordeñar a sus insignes rebaños, todo por orden,
y bajo cada una colocó un recental. Luego que hubo realizado sus trabajos, agarró a 2 compañeros a la vez y se los preparó como desayuno. Y cuando había desayunado, condujo fuera de la cueva a sus gordos rebaños, retiró con facilidad la gran piedra de la entrada y la volvió a poner como si colocara la tapa a una aljaba. Y mientras el cíclope encaminaba con gran estrépito sus rebaños hacia el monte, yo me quedé meditando males en lo profundo de mi pecho. Si pudiera vengarme y Atenea me concediera esto que la suplico. Y esta fue la decisión que me pareció mejor. Junto al establo yacía la enorme clava del cíclope, verde, de olivo. La había cortado para llevarla cuando estuviera seca. Al mirarla, la comparábamos con el mástil de una negra nave de 20 bancos de remeros, de una nave de transporte amplia, de las que recorren el negro abismo. Así era su longitud, así era su anchura al mirarla. Me acerqué y corté de ella como una braza. La coloqué junto a mis compañeros y les ordené que la afilaran. Estos la alisaron y luego me acerqué yo, le agucé el extremo y después la puse al fuego para endurecerla. La coloqué bien cubriéndola bajo el estiércol que estaba extendido en abundancia por la cueva. Después ordené que sortearan quién se atrevería a levantar esa estaca conmigo y a retorcerla en su ojo cuando le llegara el dulce sueño. Y eligieron entre ellos a 4, que son a los que yo mismo habría deseado escoger. Y yo me conté entre ellos como el 5. Llegó el cíclope. Conducía sus ganados de hermosos vellones e introdujo en la amplia cueva a sus gordos rebaños, a todos, y no dejó nada fuera del profundo establo, ya porque sospechara algo o porque un dios así se lo aconsejara. Después colocó la gran piedra que hacía de puerta, levantándola muy alta, y se sentó a ordeñar las ovejas y las baladoras cabras, todas por orden, y bajo cada una colocó un recental. Luego que hubo realizado sus trabajos, agarró a 2 compañeros a la vez y se los preparó como cena. Entonces me acerqué y le dije al cíclope, sosteniendo entre mis manos una copa de negro vino: Aquí, cíclope, bebe vino después que has comido carne humana, para que veas qué bebida escondía nuestra nave. Te lo he traído a ti como libación, por si te compadecías de mí y me enviabas a casa, pues estás enfurecido de forma intolerable. Cruel, ¿cómo va a llegarse a ti en adelante ninguno de los numerosos hombres? Pues no has obrado como te corresponde. Así hablé, y él la tomó, la copa, y bebió y gozó terriblemente bebiendo la dulce bebida, y me pidió por segunda vez: Dame más de buen grado y dime ahora ya tu nombre para que te ofrezca el don de la hospitalidad con el que te vas a alegrar. Pues también la donadora de vida, la tierra, produce para los cíclopes vino de grandes uvas, y la lluvia de Zeus se las hace crecer. Pero esto es una catarata de ambrosía y de néctar lo que me das. Así dijo. Y yo le ofrecí de nuevo más rojo vino. 3 veces se lo llevé y 3 veces bebió sin medida. Después, cuando el rojo vino había invadido la mente del cíclope, me dirigí a él con dulces palabras: Cíclope, ¿me preguntas mi célebre nombre? Te lo voy a dar, pero dame tú el don de hospitalidad como me has prometido. Nadie es mi nombre, y nadie me llaman mi madre y mi padre y todos mis compañeros. Así le dije, y él me contestó con corazón cruel: A nadie me lo comeré el último entre sus compañeros, y este será tu don de hospitalidad. Así lo dijo,
y reclinándose cayó boca arriba. Estaba tumbado, con su robusto cuello inclinado a un lado, y de su garganta saltaba vino y trozos de carne humana y eructaba cargado de vino. Entonces arrimé la estaca bajo el abundante rescoldo para que se calentara y comencé a animar con mi palabra a todos mis compañeros, no fuera que alguien se me escapara por miedo. Y cuando en breve la estaca estaba a punto de arder en el fuego, verde como estaba, y así como resplandecía terriblemente, me acerqué y la saqué del fuego, y mis compañeros me rodearon, pues sin duda un demon les infundió gran valor. Tomaron la aguda estaca de olivo y se la clavaron arriba en el ojo, y yo hacía fuerza desde arriba y le daba vueltas, como cuando un hombre taladra con un trépano la madera destinada a un navío, otros abajo la atan a ambos lados con una correa y la madera gira continua, incesantemente, pues así hacíamos dar vueltas bien asida a la estaca de punta de fuego en el ojo del cíclope, y la sangre corría por la estaca caliente. Al arder la pupila, el soplo de fuego le quemó todos los párpados, y las cejas y las raíces crepitaban por el fuego. Como cuando un herrero sumerge una gran hacha o una garlopa en agua fría para templarla, y ésta estride grandemente, pues este es el poder del hierro. Pues así estridía su ojo en torno a la estaca del olivo, y lanzó un gemido grande, horroroso, y la piedra retumbó en torno, y nosotros nos echamos a huir aterrorizados. Entonces él se extrajo del ojo la estaca empapada en sangre y, enloquecido, la arrojó de sí con las manos, y al punto se puso a llamar a grandes voces a los cíclopes que habitaban en derredor suyo en otras cuevas. Al oír estos sus gritos, venían cada uno de un sitio y se colocaron alrededor de su cueva y le preguntaron que qué le afligía. ¿Qué cosa tan grande sufres, Polifemo, para gritar de esa manera en la noche inmortal y hacernos abandonar el sueño? ¿Es que alguno de los mortales se lleva tus rebaños contra tu voluntad, o te está matando alguien con engaño o con sus fuerzas? Y les contestó desde la cueva el poderoso Polifemo: Amigos, nadie me mata con engaño y no con sus propias fuerzas. Y ellos le contestaron y le dijeron aladas palabras: pues si nadie te mata con engaño, si nadie te ataca y estás solo, es imposible escapar de la enfermedad del gran Zeus, pero al menos suplica a tu padre Poseidón, al soberano. Así dijeron y se marcharon y lo dejaron solo, y mi corazón rompió a reír. Cómo los había engañado mi nombre y mi inteligencia irreprochables. Odiseo y sus compañeros se encuentran en la gruta de Polifemo. El cíclope, que no conoce las leyes de la hospitalidad, sin preocuparse demasiado, ha transformado a dos de sus invitados en cena. Ulises y sus compañeros son los primeros que rompen las leyes de la hospitalidad cuando entran en la gruta del cíclope. Empiezan a comer sus quesos y tienen la intención de robar todo lo que se puedan llevar de las propiedades de este ser que vive en una autarquía ecológica. Los acayos, que no son más que unos piratas bien organizados, someten a pillaje sistemático la costa del Mediterráneo. Polifemo tiene toda la razón del mundo para defender su propiedad de unos intrusos indeseables, aunque ciertamente lo haga de una forma desproporcionada. La primera reacción del astuto hijo de Laertes, ciego de ira, es clavar su espada en el vientre del cíclope dormido. Pero se da cuenta de que si se deja guiar por la ira, se condena a sí mismo y a los suyos a una muerte lenta y segura, dado que están en una gruta sellada por una gran roca que tan solo Polifemo puede desplazar.
Al día siguiente, Odiseo prepara una gruesa rama de olivo con la que pinchar el único ojo del hijo de Poseidón. Para asegurar el éxito de esta tarea, el más astuto de los helenos comparte con su monstruoso anfitrión el vino divino que le regaló Marón, el sacerdote de Apolo, para salvar su vida y la de su familia. Ese es el comienzo de unas relaciones casi normales. El cíclope sacia su hambre con la carne de dos nuevos compañeros de Odiseo y la sed con el néctar divino. Todo se encamina hacia una terrible normalidad. El anfitrión se presenta como hijo de Poseidón y quiere conocer el nombre del que le ha regalado el mejor vino que nunca ha probado. «Cíclope, preguntas cuál es mi nombre ilustre y voy a decírtelo. Pero antes dame el presente de hospitalidad que me has prometido. Mi nombre es Nadie, Utis, y nadie es como me llama mi madre, mi padre y mis compañeros todos. Odiseo, el rey de Ítaca, el hijo de Laertes, el héroe de la guerra de Troya, el más astuto de los helenos, se afirma en la nada, y lo hace para preservar su verdadera identidad. Ahora los anteriores títulos y la dignidad ya no tienen aquí ningún valor. Odiseo no solo acepta la fuerza bruta de Polifemo, que niega todo lo que es humano y que se desprende de los valores más fundamentales, sino que además inscribe esta negación en su carne. Odiseo se afirma en la nada, aceptada como identidad. Llamándose a sí mismo nadie, Odiseo preserva su frágil y vulnerable humanidad. Esta es la reacción más prudente en una situación que se sale de toda lógica conocida. Llamándose y aceptándose como nadie y como nada, Odiseo preserva la posibilidad de afirmarse más adelante como alguien y como algo. Polifemo trata a los extranjeros como materia, como algo que introduce variedad en su régimen alimenticio. Es una forma eficiente de aniquilar a los que se acercan a su cueva. El cíclope transforma al extranjero en nada por el tipo de relación que él establece con la alteridad en su horizonte existencial. Tragar la alteridad es un modo de apropiación y comunión con la diferencia. Comiéndose a los extranjeros, Polifemo se apropia de la alteridad que los identifica y la incorpora a su propia carne. Así destruye la diferencia como posibilidad de construcción de una oposición dialéctica entre lo propio y lo extranjero. El contacto con la alteridad se convierte en la afirmación de los parámetros de lo que uno considera propio. El canibalismo puede ser considerado como apropiación e interiorización de la alteridad para asimilarla y reducirla a lo mismo y a lo mío. Así se elimina la virtualidad de preservar parte de la alteridad admitida como una de las condiciones principales en la constitución de una identidad civilizada. En esta situación extrema, Odiseo intenta preservar una apariencia de conveniencia y de legitimidad, nomos. A pesar de la violación flagrante de las leyes de la hospitalidad, Odiseo sigue dirigiéndose al cíclope como si fuera un verdadero anfitrión. En presencia de la ilegitimidad que impone la fuerza bruta, el hijo de Laertes intenta permanecer en los límites de algo semejante a la legalidad, tan solo porque la ley y el juego entre los distintos regímenes de legalidad es una de las premisas de la astucia. Declararse nadie
es una mentira descarada, pero al mismo tiempo es una estricta verdad, porque en ese momento preciso Ulises es efectivamente nadie. Su identidad de héroe de guerra de Troya está puesta en entredicho. Él es lo que puede hacer, nada más. En las circunstancias impuestas por Polifemo, su identidad heroica no le puede traer más que desgracias. Es algo barroco, inútil y peligroso. Renunciar a su gloria pasada es el único camino que tiene para sobrevivir. Llamándose nadie como nombre propio, Odiseo acepta su identidad, puesto que se ve tratado como si fuera nada. Se encuentra asimilado a la condición existencial de un cordero que espera el día en el que su amo lo degolle. El hijo de Laertes es ahora verdaderamente nadie. No obstante, aceptando la aniquilación marcada con hierro candente en su cuerpo, Odiseo está defendiendo y afirmando un nombre. Una de las funciones principales de la ley es nombrar las cosas y determinar su lugar legítimo. La destrucción completa del marco de la legalidad impone a Odiseo y a sus compañeros un estado absoluto de miseria física y moral. Así las cosas, el único horizonte existencial que se les presenta es el de ser transformados en comida para saciar el apetito del gigante. Llamándose nadie, Odiseo preserva las apariencias de legitimidad de manera absurda, pero logra imponer el régimen de las conveniencias sociales en una situación aún más absurda para nombrar las cosas y así determinarlas. El astuto rey de Ítaca acepta plenamente y con todas las consecuencias la determinación de ser la nada y el nadie que le ha ofrecido al Cíclope. De ese modo, una persona es alguien que lleva y defiende un nombre, aunque este nombre sea el de nadie. En efecto, la persona no es nada en comparación con la inmensidad del mundo, pero ese nada es el punto a partir del cual en el mundo se introduce lo que tiene sentido. Más tarde comprenderemos que Polifemo esperaba y se preparaba desde hacía mucho tiempo para el encuentro con el héroe que debía cegarle. Mas esperaba yo que llegase un varón de gran estatura, gallardo de mucha fuerza, y es un hombre pequeño, utídanos, un menos que nada, despreciable y menguado, que me cegó el ojo subyugándome con vino. El hijo de Poseidón no puede aceptar que el enemigo terrible que esperaba pudiese ser algo tan despreciable y que además se llamase a sí mismo nadie. Es decir, el héroe no es el que lleva el disfraz heroico, sino el que quedándose a sí mismo se impone. Esta intuición griega puede ser comparada con los principios del arte militar chino. Según Sun Tzu, las cualidades del verdadero guerrero deben de ser iguales a las del agua, porque el agua se adapta a todas las formas. El que no desea nada, no pierde nunca. Cuando se eclipsa el verdadero héroe, es cuando se impone. Cuando el ciego Polifemo clama por su dolor y busca ayuda en los demás cíclopes, se encuentra incapaz de nombrar la causa de su desdicha. A la pregunta de ¿quién te quitó el ojo?, el hijo de Poseidón solo puede contestar nadie, utis. No obstante, en la conservación de los cíclopes, el lector atento reconocerá la mano y la identidad del que lo cegó. Pues si nadie, eimen metis, te hace fuerza, ya que estás solo,
no es posible evitar la enfermedad que envía el gran Zeus. Jean-Pierre Vernant atrae nuestra atención sobre el sutil juego de palabras. Las dos sílabas de utis pueden ser reemplazadas y ser expresadas como metis, absolutamente nadie. En griego antiguo son dos fórmulas de negación, pero si utis significa nadie, metis designa la astucia. Cuando se habla de Metis, todo el mundo piensa enseguida en Odiseo. Él es el héroe de la astucia, de la capacidad de encontrar salidas en situaciones desesperadas, de la mentira, del sutil engaño, del contar algarabías para salvarse siempre del peligro. Así, llamándose y actuando como nadie, Odiseo revela su más profunda esencia de héroe, de la metis, palabra que puede ser traducida como astucia o razón. Metis es, en cierto modo, una razón práctica que los hombres comparten con Prometeo y Zeus, el dios de dioses, a diferencia de los titanes y los mortales, posee la racionalidad particular de la pronoia, la prescencia de la capacidad de ver el desarrollo de los acontecimientos con antelación. La nada y el trabajo con la nada son los elementos fundamentales de toda astucia. Hacer algo de la nada o transformar algo en nada. Nombrando como nadie, utis, al autor de su sufrimiento, Polifemo dice más de lo que parece. La verdadera identidad del intruso es metis, absolutamente nadie, pero al mismo tiempo designa al héroe de la astucia, metis. Cuando los cíclopes declaran que el autor de la desdicha de Polifemo debería de ser Zeus, sin darse cuenta, ellos igualmente tienen toda la razón del mundo. Polifemo sufre porque ha vulnerado las leyes de Zeus, el dios protector de los extranjeros, xenios, xenofobia, el que garantiza que cualquiera que maltrate a un huésped indefenso recibirá un justo castigo. Así Odiseo no es más que el encargado predilecto del cumplimiento de la voluntad del Crónida, una mera herramienta del destino. Apenas acabaron de hablar, se fueron todos, y yo me reí en mi corazón de cómo mi nombre y mi excelente artificio les había engañado. La tragicómica conversación entre los cíclopes provoca un desmedido júbilo en el corazón de Odiseo. Su nombre, Nadie, desvela su auténtica identidad de héroe de la astucia. El engaño, la capacidad de jugar entre distintos regímenes de legalidad, es lo propio del arte político heleno. Unos acuerdos con bárbaros no valen ni el pergamino sobre el cual son escritos. Lo importante es sobrevivir, imponer nuestra voluntad frente a la adversidad. El supuesto engaño de Odiseo es, de hecho, la única forma de decir algo verídico sobre su naturaleza profunda. El acto de esconderse bajo el velo del anonimato, de la nada, es al fin y al cabo afirmar su identidad. Héroe es el que renuncia a la gloria. Sin embargo, Odiseo no resiste la tentación de la vanidad. Cuando se encuentra ya en su barco, quiere enseñar al cíclope que el que le quitó la vista no es nadie. El héroe se llama Odiseo y es el hijo de Laertes. Esta vanidad permite a Polifemo lanzar una terrible maldición y conjurar a su padre Poseidón para ser vengado.
Óyeme, Poseidón, que ciñes la tierra, Dios de cerúlea cabellera, si en verdad soy tuyo y tú te vanaglorias de ser mi padre, que el hijo de Laertes, que tiene su casa en Ítaca, no vuelva nunca a su palacio. Mas si le está destinado que ha de ver a los suyos y que ha de volver a su bien construida casa y a su patria, sea tarde y mal en nave ajena después de perder a todos los compañeros y se encuentre con nuevas cuitas en su morada. Polifemo no hubiera podido nunca lanzar una maldición hacia nadie, pero una maldición lanzada contra Odiseo no puede dejar de comprometer a Poseidón, su padre. Esta maldición está compuesta como un auténtico documento jurídico que no deja escapatoria. Prevé todas las posibilidades, hasta la posible ayuda de los dioses. Si no puede aniquilar a su adversario, Polifemo se asegura, por lo menos, de que su padre, Poseidón, hará sufrir a Ulises lo indecible. Y la maldición se cumple punto por punto. Con la identidad de nada y de nadie, Odiseo puede superar los mayores impedimentos. En el momento en el cual formula la pretensión de que es alguien que ha cumplido algo honorable, el hijo de Laertes puede ser alcanzado por la venganza de Polifemo. La esencia de la maldición es transformar a este alguien, que es Odiseo, en nada, o por lo menos en nadie. Es decir, los nuevos 10 años de aventuras del héroe de la Metis se deben a su pretensión desmesurada de ser alguien. Las innumerables aventuras obligan al hijo de Laertes a dar cada vez menos importancia a la necesidad de lucirse y de destacar. Así, Odiseo redescubre su postura inicial de modesta abnegación. Cuando Agamenón va a buscarlo para llevarlo a la guerra de Troya, el rey de Ítaca olvida su orgullo real, unce 2 cabras y empieza a sembrar sal para parecer un loco ante los ojos de los demás. El rey de Ítaca está unido por su juramento y debe unirse a la expedición y rescatar a Helena, teniendo en cuenta que Penélope es su prima, y que Ulises era igualmente uno de los pretendientes de la mano de la más bella de las mujeres. Estar loco no es ser, ya uno mismo es el único ardid legal que permitirá a Ulises escapar de su juramento. No obstante, Palamedes, el único heleno que puede medirse con Odiseo en astucia, desvela el engaño cuando pone al pequeño Telémaco en el camino de las cabras. Un verdadero loco no se hubiera parado para salvar al niño. Un verdadero loco mataría al niño. Desviarse del surco para salvar a Telémaco es la prueba de que Ulises sigue estando en su sano juicio. Ya no puede pretender ser nadie y como nadie sustraerse de los lazos legales del juramento. Como rey de Ítaca y como héroe entre pares, hay 2, la vergüenza, el pudor de no estar a la altura de su renombre, lo obliga a comprometerse a pesar suyo. Finalmente, los 20 años de aventuras pueden ser vistos como un trabajo de abnegación que lleva hacia la auténtica autoafirmación. Nuestra afirmación cotidiana, como personas determinadas, lleva hacia la impersonalidad. La difícil lección del devenir aventurero es que, aceptándonos como nada y como nadie, no solo podemos superar impedimentos que parecen infranqueables, sino también revelar nuestra auténtica identidad. La condición de la afirmación de nuestra personalidad en la aventura es la toma de conciencia sin patetismo y sin falsa modestia de que no somos
nadie. Podemos encontrar la misma intuición en la tradición sufí, persa y árabe. La verdadera realización de la persona se cumple en el progresivo desprendimiento de todo lo que es individual. La misma intuición se expresa de forma radicalmente distinta. La nada de los místicos sufíes del siglo XI y XIII es expresión de una sensibilidad diametralmente opuesta a la de los helenos. El tipo de preguntas sobre la nada es no sólo distinto en la forma, sino que las sitúa en un horizonte por completo opuesto a la disposición ontológico-existencial de los griegos antiguos. Esta diferencia se puede sentir particularmente en los poemas del sufí persa Hakim Sanai. ¿Por qué pretender ser alguien en esta aldea? Lo único que te distingue es que no ser nada en absoluto es mejor que cualquier honor. Puedes pensar que eres algo, pero ese algo es nada. ¿Piensas que vales algo? También los piensan los puntos del dado. Es feliz el hombre que ha borrado su huella sobre la tierra, ni buscando ni buscado por nadie. La afirmación de la individualidad en la negatividad no es una meta en sí, es la condición de posibilidad de la unión con Dios en un aspecto preciso, la nada. Hakim Sanai afirma que mientras que nos pensemos como yo, ego, nunca podremos pensar y sentir a Dios, porque el ego es la expresión de la separación de la intimidad y la totalidad de la naturaleza divina. Para los místicos como Hakim Sanai, Jalal al-Din Rumi y al-Hallaj, Dios puede ser alcanzado solo en la dimensión de la nada, que todo el mundo, por cierto, lleva en sí. Esta intuición recibe la formulación más radical en la afirmación de al-Hallaj: yo soy Dios. En esta fórmula, al-Hallaj no se diviniza a sí mismo. De semejantes expresiones de divinidad están llenos los hospitales psiquiátricos y también las instituciones estatales. Sabido es, el sufí articula algo muchísimo más profundo. Siendo nada, liberándonos del ego, podemos alcanzar la esencia divina en la nada. Dios y yo somos uno en la nada. La afirmación de que yo y Dios somos uno en la nada puede ser asimilada fácilmente con la afirmación de que Dios es nada. Si damos este primer paso equivocado de reducción simplista, nada impide oír, en palabras sufíes, que siendo nada, Dios no exista. Así entendemos mejor por qué al-Hallaj muere condenado por ser ateo. Las mismas intuiciones se pueden encontrar igualmente en la tradición del misticismo apofático cristiano. Meister Eckhart declara: el divino es una negación de las negaciones y una negativa de las negativas. Todas las criaturas contienen una negación, una niega que es la otra. Si por lo tanto me transformo en Dios y Él me hace uno consigo mismo, entonces para el Dios viviente no hay distinción alguna entre nosotros. Si para Odiseo la estancia en la nada es la condición para sobrevivir, para revelar su verdadera identidad, para un místico la estancia en la nada es la condición de posibilidad de su desarrollo espiritual. El aventurero se afirma negándose en la nada para superar los impedimentos externos que amenazan su supervivencia física y espiritual.
El místico se enfrenta directamente a los impedimentos y autolimitaciones internas, elementos que constituyen el cemento del ego. La afirmación aventurera del místico implica la destrucción del ego para pasar de la actitud negativa humana a la dimensión de la nada divina. La diferencia fundamental entre el horizonte existencial de Odiseo y el de un místico sufí es que la estancia en lo negativo y en la nada lleva al primero hacia la afirmación del individuo en su personalidad y particularidad, mientras que en la perspectiva de la teosofía islámica, la estancia en un estado negativo tiene como consecuencia la aniquilación de todo carácter individual y singular de la persona. Si Odiseo debe pasar por la nada para afirmarse como persona, el místico busca la muerte de su ego para unirse con Dios. La parte común en el camino del aventurero y del sufí es el paso aventurero en el vacío. Si para el hijo de Laertes este paso se articula en la búsqueda de la forma más adecuada de vivir, su condición de ser mortal, en el caso del místico sufí, se trata de encontrar la muerte para superar la limitación y renacer en la totalidad divina de Dios y para Dios. Tal vez la mayor diferencia entre el horizonte ontológico del politeísmo heleno y del monoteísmo de la mística sufí es lo que se percibe en la elección que hace Odiseo en la isla de la ninfa Calipso. El hijo de Laertes tiene la posibilidad de elegir entre la inmortalidad al quedarse en la isla y la de la vulnerable mortalidad humana, la elección de continuar su camino hacia Ítaca. En el horizonte de una religión monoteísta, la posibilidad misma de semejante elección es impensable. La inconmensurable distancia entre los mortales y Dios condiciona el deseo de salvación y de unión con Él. El precio de la inmortalidad que le ofrece la ninfa es el olvido. En griego, el nombre Calipso está relacionado con el verbo esconder, kaluptein. La luz a los ojos es la forma poética de fallecer. Si se hubiese quedado escondido en la isla paradisiaca, oculto a la mirada de los mortales y de los dioses, Odiseo habría podido recibir la juventud eterna y perder para siempre la gloria inmortal, ganada en sus innumerables aventuras. El velo del olvido recaería para siempre sobre sus hazañas. Odiseo elige seguir el camino hacia Ítaca y retornar como mortal a los brazos de Penélope. Su mirada puede continuar inmortalizando a las mujeres como si percibiera la parte divina, la bella de Nausicaa, hija de Atreo, y provocar en las diosas el deseo de encontrarse en la piel de un mortal. El anonimato y el olvido es el precio que debe pagar por la inmortalidad. En la isla de Calipso, Odiseo hace la misma elección que en la gruta de Polifemo: mantener y afirmar un nombre, negando la posibilidad de ser uno más de los numerosos semidioses. El hijo de Laertes preserva su nombre mortal del olvido, de la misma manera que, llamándose nadie frente al cíclope, afirmó su identidad como el más astuto de los helenos, el héroe de la Metis. Las voces de Homero es un espacio de Iván Dragoev con la colaboración de Frido Carrascosa y Emilio Garrido.